Que Dios bendiga a su iglesia en esta mañana. Le pedimos a los niños y niñas que estén en pie, a los jóvenes, juveniles, adolescentes, que vayan a sus clases. Por ahí están sus amorosas maestras que se prepararon diligentemente para atenderles y enseñarles la palabra de Dios. Así que los enviamos con la bendición del Señor. Iglesia, ¿qué tal si me acompañan en oración para que el Señor abra nuestro corazón? Amén. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tu amor nos abraza. Tu amor nos llena. Tú lo cubres todo, Señor. En ti vivimos, en ti nos movemos, existimos. Y a ti damos la gloria y la honra en esta mañana. Señor, como cada domingo nos acercamos a ti porque queremos encontrarnos contigo. Y no venimos aquí como pensando que el resto de la semana tú no estás, sino que venimos aquí separando un espacio particular para tener toda nuestra atención puesta en ti, para que nos hables, para que nos ministres, para encontrarte en el hermano y la hermana. Señor, permite que este día sea un día especial. Ahora nos acercamos a las Escrituras con reverencia, con respeto, porque en ella te encontramos a ti. En ella encontramos tu voluntad para nuestra vida. Y lo que te pedimos, Señor, es que nos hables. Habla a tu iglesia, Señor. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes a tus palabras. Para que no solamente salgamos con más información, sino que salgamos transformados en nuestros corazones, con nuevos impulsos, con nuevas intenciones de vida, con nuevas fuerzas para vivir en ti donde quiera que tú nos envíes. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como la iglesia sabe, estamos en el segundo domingo ¿de qué época? Adviento. Si decimos el término largo sería advenimiento, de ahí es que viene. Esperamos la venida del Señor. Por lo menos eso es lo que intenciona el calendario litúrgico de la Iglesia Universal. Y Adviento es mi época favorita del año. Y es mi época favorita porque, a mi entender, es la mejor época que refleja las ambigüedades de la vida. Es la mejor época que refleja esa expectativa, pero también refleja lo que ya tenemos en el Señor. Recordamos al Mesías que vino, porque si bien celebramos que estamos a la expectativa del Mesías que va a nacer, lo hacemos como esos que recuerdan que el Mesías ya nació, ¿cierto? Pero también Adviento tiene un énfasis que muchas veces no es muy común. Y es que durante esta época también la iglesia espera al Señor que viene. Porque Jesucristo dijo que Él regresaría otra vez. Así que esos dos énfasis están ahí juntos, simultáneos, durante Adviento. Y una oración de Adviento que debe salir desde nuestro corazón es decirle al Señor: Señor, ven. Jesucristo regresa, ven acá, te esperamos. Pero decimos, Dios mío, ven, mientras afirmamos que Él está en nosotros y entre nosotros. Así que fíjese cómo este lenguaje que utilizamos refleja una ambigüedad de la vida. Esperamos mientras decimos que ya tenemos. Esperamos mientras decimos que ya el Señor está en medio de nosotros. Y en esta coyuntura vivimos la fe, recibiendo los beneficios del Señor, pero esperando a que Él cumpla el tiempo, esperando que Él venga y haga nuevas todas las cosas. Así que ese no es un lenguaje hermoso, pero no es un lenguaje también honesto. A mí me parece que sí. Es hermoso porque nos refleja que hay esperanza, pero es honesto porque nos dice que todavía faltan cosas por arreglar.
Hay un autor que se llama Bobby Gross y él escribió un libro que se llama Viviendo el Año Cristiano, que es un libro excelente. Si lee en inglés se llama Living the Christian Year y es una introducción al año litúrgico de la iglesia. Y él dice lo siguiente, y voy a citar: Adviento es una época para esperar. Esperamos por el Dios que viene. Necesitamos que venga. Nuestro mundo está arruinado y nosotros estamos arruinados. Lamentamos nuestra condición y anhelamos que Dios restaure las cosas, que nos mejore. Así que oramos y velamos por signos de su presencia. Hacemos todo lo que sabemos hacer, de modo que estemos abiertos y listos. En medio de pruebas y desilusiones, continuamos esperando. Esperamos en esperanza. Sabemos que algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está tomando forma en nuestras vidas. Algo grande, lleno de luz y dador de vida. Incluso en las noches que se alargan de diciembre, esta semilla de esperanza gozosa, crece en nosotros. Estamos preñados de ella. En nuestra espera crecemos. Dios viene. Qué bonitas palabras, ¿cierto? Así que, hermanos y hermanas, en Adviento esperamos, pero lo hacemos escuchando cómo Dios cumplió sus promesas. Y sabe que el hecho de que Dios haya cumplido sus promesas nos garantiza que Él las volverá a cumplir. Esa es la garantía. El Dios que ha sido fiel, continuará siendo fiel, porque Él es así. El Evangelio de Jesucristo es la respuesta a ese anhelo que hay en nuestros corazones, ese anhelo de descanso, ese anhelo de sentido, ese anhelo de plenitud que hay en nosotros. Y el Evangelio nos cuenta un pasado, que eso es lo que hacemos aquí cuando leemos la Biblia. Contamos de algo que sucedió ya, pero eso de alguna manera informa nuestro presente y nos dice cómo tenemos que vivir. Pero el Evangelio nos anuncia un futuro esperanzador. Y todo eso converge en la época de Adviento. Y por eso es mi época favorita. El texto que leímos en Mateo, yo no sé por qué Mateo comenzó este texto así, porque él dice, así fue el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Versículo 18. Pero el nacimiento solo se cuenta de pasada, en el versículo 25, cuando él dice, y el niño nació, y le pusieron por nombre Jesús. Así que la mayoría de este texto no tiene que ver con el nacimiento per se, tiene que ver con lo que le antecede, tiene que ver con el drama de la vida, especialmente de José. Así que no es un texto del nacimiento, es un texto que nos cuenta la espera de José, la espera, la expectativa de la que hemos estado hablando. Así que así, hablando de José, se inicia el Evangelio de Jesús. Y algo que resalta de primera instancia cuando vemos este texto, que es un texto muy común, muy conocido, es que hay dos familias. Está la familia de José y está la familia de María. Porque no piense que en esta época se emparejaban como lo hacemos hoy día. En esta época hay familias que se asocian a través del matrimonio. Así que está José, está María, está la familia de José, está la familia de María. Pero hay más en este texto. Hay una expectativa social. Porque estas familias habían llegado a un contrato, a un convenio. Y era que José y María se iban a casar.
Aunque sabe que ya para efectos de la cultura ya estaban casados. Porque para separarse hacía falta una carta de divorcio. Así que para efectos de la ley, ellos ya estaban relacionados. Y en ese contexto común familiar, en ese contexto que se nos hace muy común a nosotros, porque que yo sepa, las relaciones son parte de la vida, y estoy mirando por ahí a una parejita que está por casarse la próxima semana. Es común. Estos son los espacios comunes. La gente crece, se junta, nacen hijos y vuelve el ciclo. Así es la vida. En ese espacio común de la vida, el texto nos dice que se insertó una situación incómoda y hasta deshonrosa. La joven María que no había salido de su casa, la joven María que no se había juntado con ningún varón, la nena está preñada. Y las preguntas que a mí me surgían cuando yo leía esto era, ¿qué tipo de situaciones se habrán dado en la casa de María? Eso el texto no lo dice. No lo dice. ¿Qué pasa hoy en nuestros días cuando algo así pasa? Piensa en ese entonces, tiempos en que las reglas que establecía la sociedad se establecían de un modo más fuerte. ¿Qué habrá pasado en ese hogar? ¿Qué habrán dicho de ella todos aquellos que la conocían? Y yo me pregunto, ¿qué habrá sucedido en la familia de José? Porque José también tenía familia. ¿Qué pasó por su cabeza cuando se enteró de la situación? Que su comprometida estaba embarazada y no era de él. Y eso me puso a pensar en nuestras situaciones. ¿Qué hacemos nosotros en medio de las situaciones inesperadas que llegan? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando nos fallan? Porque acuérdese, habían expectativas sobre María. Ella tenía un rol que cumplir dentro de la sociedad en la que ella vivía. Y estar embarazada antes de casarse no era parte de esas responsabilidades sociales. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que experimentamos eso? ¿Qué hacemos cuando nos deshonran? ¿Qué hacemos? En las noticias de nuestro país, las noticias que hemos estado escuchando estas 2 semanas, tenemos algunas respuestas de lo que hacen algunas personas. Hay hombres que golpean, hay hombres que amenazan, hay hombres que matan. El jueves o el miércoles pasado yo estaba horrorizado cuando leí las noticias de que un hombre le pidió pon a su pareja, de camino discutieron, él le dijo que se bajara del carro, la sacó a la fuerza, le dio con un objeto contundente y la tiró de un puente de 15 pies abajo, dándola por muerta. Y después llamó a la familia para decirle lo que había pasado. Y fue la familia la que tuvo que ir a buscar a la mujer y llevarla al hospital donde estaba grave inicialmente y luego se estabilizó. Pero eso me chocó. Y nos tiene que chocar a nosotros también como iglesia. Nos tiene que trabajar el corazón. Eso no puede suceder. No puede suceder. Por esas masculinidades distorsionadas y por esas mujeres maltratadas y muertas
es que celebramos Adviento. Por eso es que celebramos esta época. Porque todavía faltan cosas por hacer. Dios todavía no ha hecho nuevas todas las cosas y la iglesia está a la expectativa de que lo haga. Más aún, la iglesia se pone a la disposición de Dios para ser agente de transformación social, de modo que todos aquellos bajo el alcance de nuestro mensaje reciban una palabra que redunde en vida. Por eso predicamos Adviento. Algo tiene que pasar y tiene que venir del futuro, tiene que venir de Dios para que esto se transforme. No sabemos qué le dijo su familia a José. No lo sabemos. Tampoco sabemos cuál fue su primera reacción a la noticia del embarazo de María. No lo sabemos. El texto no nos dice qué fue lo primero que pasó por su cabeza, cuál fue su primer impulso. Pero el texto nos dice que en José encontramos una propuesta de masculinidad que es justa. El versículo 19 dice: y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. ¿Cómo? En secreto. José tenía el derecho de hacer un juicio público, de llevar a María a un espacio público donde todos en su comunidad la infamaran, donde se pasara un juicio severo sobre ella. Pero sabe que estando él en una posición de deshonra, porque eso es lo que pasaba, así como se hablaba, ella me deshonró, deshonró a mi familia, deshonró el pacto que habíamos hecho. A pesar de eso, José no apostó por sus sentimientos heridos, que todos los tenemos en ciertos momentos. José no apostó por esos sentimientos heridos ni por el resentimiento. Y el texto nos dice que José buscó desde la justicia en su corazón la manera apropiada de separarse de María. Pero apropiada en el sentido de que él ya sabía que ella estaba atravesando una situación difícil y él no quería agravarla. Ya le bastaba con lo que tenía encima, ya le bastaba. Ya de por sí María era mal vista por la comunidad. Y aquí es importante el término justicia, porque usted va a ver que la justicia en el Evangelio de Mateo se repite en varias ocasiones, pero no en el sentido de la equivalencia, no en el sentido de que si tú haces mal, te voy a corresponder con mal, porque eso es justo, de que la persona reciba un pago justo a lo que hizo. Esa no es la justicia que Mateo maneja aquí. Cuando Mateo dice que José fue justo, lo dice en el sentido de que él vivía bajo la ley de Dios, pero esa ley él la encarnaba con misericordia. Porque yo no sé si usted sabía, Dios es justo, pero Dios no nos da lo que merecemos. Lo digo otra vez. Dios es justo, pero Él no nos da lo que merecemos. Si no, la salvación sería imposible. Si no, no estaríamos aquí. Estamos aquí por gracia, por un regalo gratuito de Dios que no merecíamos. Y como dice la Biblia, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando nosotros no lo buscábamos, Él ya nos estaba buscando. Y ahora digo yo, ¿cuánta falta nos hacen personas como José?
personas con un compás ético claro, personas con virtud, personas que saben qué es lo correcto y qué no, pero que sean capaces de encarnar esa ética, esa moral con misericordia. Que sean capaces de ver en la otra persona un objeto o una persona merecedora de compasión. Eso va más allá de la justicia humana. Ahí se encarna la justicia de Dios. Y eso hay que enseñarlo y transmitirlo a las próximas generaciones, hermanos y hermanas. Este asunto de la violencia, todo el mundo sabe que comienza en el hogar. Todo el mundo sabe que comienza en la formación, en las estructuras mentales que se van instalando en la mente de nuestros niños y niñas. Lo sabemos, es cierto. ¿Cómo detenemos o cómo hacemos que estos ciclos de violencia desciendan? Pues mire, vamos a empezar por nuestros niños. Yo sé que muchos aquí tienen hijos y los que no tienen nietos. Y estoy hablando de los niños varones. También podemos hablar de las niñas, pero vamos a hablar de los niños varones. Porque ese es el problema predominante, ¿no? Los que han muerto en este año son 23 mujeres y 2 varones. Así que hay una desproporción. A nuestros niños hay que enseñarles que la violencia deshumaniza. Nos aleja de lo que es ser un buen ser humano. Usted no se lo va a decir como yo se lo estoy diciendo. Eso es una palabra de domingo. Pero usted le va a decir, si te portas mal y le das a alguien, no es lo que tienes, no es lo que debes ser. Eso está mal. No, eso no te ayuda. No te ayuda en la vida. Te va a llevar a caminos malos, oscuros. Hay que enseñarles a nuestros niños que las niñas merecen respeto. El mismo que ellos esperan para sí mismos. Hay que enseñarles que aquello que los hará grandes delante de Dios y delante de los demás es su integridad, es su responsabilidad, es su respeto por los demás y por las demás y su vitalidad amorosa. Porque yo sé que los niños tienen testosterona, mire, eso tiene su efecto en los varones. Hace que nos crezcan músculos, que nos salga pelo. Pero mire, esas energías hay que canalizarlas bien. Y hay que enseñarles que esas energías tienen que invertirse en un marco de justicia, de respeto y de amor. No por los caminos equivocados que vemos y que nos aterran en nuestra vida social. Así que, hermanos y hermanas, es importante lo que estamos legando a las próximas generaciones. Es importante. Y continuando con el texto, vemos que José tomó una actitud virtuosa frente a esta situación difícil. Y él meditando cómo iba a llevar a cabo su divorcio, cómo lo iba a hacer, así el texto nos lo dice, meditando él en estas cosas, se le apareció el ángel de Dios. Ahí se aparece Dios. Yo no sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí, que cuando algo malo sucede, esos pensamientos vienen y vienen y vienen y vienen. Y no dejan a uno quieto. En ese estado ambiguo de la vida aparece el ángel de Dios. Y ese ángel le revela a José la realidad profunda de lo que estaba viviendo.
la situación profunda de lo que estaba atravesando María. El niño que estaba en ese vientre no era producto del adulterio, sino el acto creativo del Espíritu Santo de Dios. La rúa, el Espíritu que se paseaba sobre las aguas en el principio de los tiempos, el Espíritu que creó todo lo que vemos, ese Espíritu estaba operando de manera especial en la vida de María, de modo tal que el Hijo de Dios tomó una naturaleza humana para sí y se encarnó y asumió tal posición de vulnerabilidad que nació como usted y como yo. Y todo eso sucedió, dice el ángel, para la salvación de Israel. Y a través de Israel la salvación del mundo. Si usted me pregunta a mí, eso es algo inaudito, inesperado, impredecible. Yo estoy seguro que si a mí alguien me dijera que va a tener un bebé por el Espíritu, ¿ah? ¿Qué usted cree? Está difícil. Pero José tuvo una revelación de Dios. Tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y mire, cuando uno se encuentra con Dios hay unas convicciones que nadie se la quita. José vio que Dios estaba actuando para cumplir las promesas dadas a Israel de un modo tal que nadie esperaba. Hay un teólogo que a mí me gusta mucho que se llama Thomas Torrance y él escribe un libraco que se llama Encarnación. Y ahí él dice lo siguiente: el nacimiento de Jesús nos dice que Dios actúa en Jesucristo de tal manera que su nacimiento no cae bajo el poder del hombre. Eso es una. No cae bajo las fuerzas arbitrarias de la historia humana. Tampoco cae bajo los determinismos causales de este mundo, sino que en su nacimiento Dios el Hijo, libre y soberanamente, entra en ellos desde afuera. Así que el evento de Jesucristo es un milagro. Eso es lo que definimos como un milagro. Algo que está fuera de las dinámicas humanas, fuera de las dinámicas de la historia, algo que no podemos explicar de un modo natural. El ángel le dijo a José: este nene no está en el vientre de María porque alguien lo puso ahí. No. Está ahí porque Dios está actuando. Dios está cumpliendo promesas. Dios va a hacer algo para la salvación del pueblo. Lo más impresionante, hermanos y hermanas, es que Dios encuentra en José una persona con oídos para oír y con una voluntad para hacer lo que Él le pida. Dios encontró en José un ser humano con un espíritu lo suficientemente puro. ¿Verdad? El texto nos habla de su justicia. Un espíritu puro para juzgar la voz divina en medio del caos interior que él vivía, experimentaba en ese momento. Y yo me pregunto cómo es que José llegó a tener esa revelación. Yo me lo pregunto porque el texto es muy escueto, muy breve, muy directo. Seguramente no fue fácil para él estar pensando en divorciarse de María. No fue fácil. Él estaba deliberando qué iba a hacer. Y me pregunto si la voz de Dios no habrá llegado a José en sueños luego de una larga noche sin dormir. De una de esas noches que uno está
con la mente encendida. En esas noches en las que uno se duerme, no porque uno se quiere dormir, sino porque ya el cansancio te cae encima y no hay break. Te fuiste. Tal vez en su lugar de descanso, mientras daba tantas y tantas vueltas, José oraba intensamente y le pedía a Dios dirección, porque acuérdense que él era justo, él oraba, él tenía una relación con Dios. Y mientras oraba le preguntaba a Dios el porqué de aquello y cuál era el camino hacia adelante. Tal vez ahora se preguntaba su futuro. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué va a pasar? Termino con una cita de un monje trapense que se llama Thomas Merton. Y él escribe un libro que se llama El Nuevo Hombre. Y me encontré con estas palabras y me llegaron a lo profundo del corazón. Y él dijo lo siguiente, y quiero que escuchen con atención porque son las palabras finales. El poder real del ser humano está escondido en la agonía que le hace gritar a Dios. El poder real del ser humano está escondido en la agonía que le hace gritar a Dios. Y aquí, Él es al mismo tiempo inútil y omnipotente. Él es completamente inútil en sí mismo. Y sin embargo, puede hacer todas las cosas en el invisible que lo fortalece. Voy a leerlo otra vez para que la internalicen. El poder real del ser humano está escondido en la agonía que le hace gritar a Dios. Y aquí Él es al mismo tiempo inútil y omnipotente. Él es completamente inútil en sí mismo. Y sin embargo, puede hacer todas las cosas en el invisible que lo fortalece. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en situaciones difíciles? ¿A cuántos de nosotros la vida de golpe se nos vuelve un caos? ¿Sabe qué, hermano y hermana? No somos suficientes. Hace falta que Dios se aparezca. Hace falta que Dios se encarne. Hace falta que Dios nos hable y nos diga, el Espíritu de Dios está creando algo nuevo. Desde la agonía clamamos a Dios y le decimos, soy inútil, ayúdame. Así que en ese contexto, ya vamos para la cena del Señor. Cuando nos vayamos a acercar a la cena, todos aquellos y aquellas que su vida ahora mismo sea un caos, todos aquellos que luego de comprender lo que es el Adviento, vean que les hace falta algo, que les hace falta la venida del Señor, porque ahora mismo dentro de sus circunstancias no parecen haber posibilidades. Pues mire, hermano y hermano, usted pase y pase con fe, porque el texto nos dice que en la agonía Dios se aparece. En la neblina del camino Dios se aparece y trae dirección y claridad. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Muchas bendiciones en el Señor.